hermanos, un gozo una vez más poder estar entre vosotros en esta mañana. Aquellos que por la misericordia del Señor nos hemos podido congregar, ¿verdad? En medio de estos días difíciles. Estamos así todas las iglesias del Señor con restricciones de todo tipo, pero contentos de poder congregarnos en esta mañana. Y aquellos que no han podido por cualquier razón, pues oramos al Señor que estén bien y que puedan seguirnos online o de cualquier otra forma. Tengo para compartir con vosotros un mensaje basado en Mateo 5:3 y leeremos apenas 3 versículos en ese inicio del Sermón del Monte en Mateo capítulo 5. Convencidos de que necesitamos más que nunca en estos días, como los primeros discípulos, sentarnos a los pies del Señor y escuchar su voz y escuchar cómo Él nos habla al principio del Sermón del Monte sobre las bienaventuranzas, sobre la verdadera felicidad, a pesar de los tiempos que corren. ¿Dónde está nuestra verdadera felicidad? ¿Cómo y por qué el Señor nos llama bienaventurados? Y empieza así el Sermón del Monte, Mateo 5. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a orar. Señor, te rogamos que por tu misericordia en esta mañana tú quieras darme palabras para hablar al corazón de mis hermanos, que sea tu Espíritu, Señor, el que esté hablando, que tu palabra sea expuesta fielmente, que nos mueva, que nos edifique, que nos confronte, que nos exhorte, que nos aliente. Señor, tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos, Señor, que llegue a lo más profundo de nuestro ser y nos acerque a ti, porque necesitamos más que nunca estar a los pies de la cruz y ser lavados con la sangre del Cordero y ser edificados, Señor, en tu palabra. Susténtanos tú, Señor, en medio de estos días complicados. Tú sabes dónde están nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que en medio de la necesidad acudan a ti buscando el socorro y la esperanza que necesitamos. Señor, tú que eres el autor y consumador de nuestra fe. Tú, Señor, que eres nuestra roca fuerte. Háblanos, habla a tu iglesia, Señor. Sigue edificando tu iglesia aquí en Tarrasa. Señor, sigue santificando nuestros corazones. Señor, sigue exaltando tu nombre aquí y en el mundo entero, allá donde se predique tu palabra fielmente, Señor. Que muchos vengan a salvación y aquellos que somos salvos, haz crecer nuestra fe. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Felices los pobres en espíritu. Hace unos días me topé con un artículo en una revista que se titulaba 15 rasgos de personas con riqueza interior. Dije, vaya, qué interesante, es exactamente lo contrario que dice el Señor Jesús. La riqueza interior, y el artículo destacaba 15 rasgos de lo que es una persona rica interiormente. Características que destacaba como la motivación, la madurez, la fidelidad en uno mismo, la fe en uno mismo, no en el Señor, la autenticidad, el entusiasmo, la empatía, hasta 15 características. Y acababa el artículo diciendo que aquellas personas con riqueza interior saben que la felicidad no es algo dado, sino que es creación propia. Me llamó muchísimo la atención este artículo porque es exactamente lo contrario que voy a predicar en esta mañana. El Señor Jesús no apela a la riqueza interior, sino a la pobreza interior, la pobreza de espíritu. El Señor dice, bienaventurados, felices, no los que buscan sus recursos internos para construir su felicidad, sino los que reconocen su pobreza interior para abandonarse en los brazos de Jesús, el Mesías. Y no es de extrañar que esta sea la primera de las bienaventuranzas, porque, queridos hermanos, amigos, si no reconocemos nuestra pobreza espiritual, es imposible avanzar. Si no fuera esta la primera de las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres,
no habría más bienaventuranzas. Es cuando reconocemos nuestra pobreza que podemos acudir al Señor para que Él la supla. Es cuando nos reconocemos miserables que el Señor nos hace felices. Es cuando reconocemos que somos pobres que el Señor nos hace ricos. Es cuando reconocemos que nuestro corazón está vacío cuando Él lo llena. Bienaventurados los pobres en espíritu. No hay otra forma de empezar la vida cristiana. Y en las bienaventuranzas hay una progresión, porque el Señor construye esas bienaventuranzas, cada una sobre la anterior. Y la primera necesariamente ha de ser esta. Bienaventurados los pobres en espíritu. Espero que en esta mañana te sientas pobre, inmensamente pobre. Espero que el Señor haya usado todas las dificultades de esta pandemia, que son muchas y de mucho tipo, para que te sientas pobre, limitado, pequeño, pecador, infeliz, desesperanzado, porque es la única forma de acudir a Él. Que te sientas enfermo espiritualmente para que busques al médico. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque es necesario perder para ganar. ¿O no vemos continuamente en los evangelios esta paradoja, hermanos? Continuamente. Los últimos serán los primeros. Humillaos y el Señor os exaltará. Has de morir para ganar la vida. Y las bienaventuranzas siguen expresando esta paradoja del evangelio. Los que lloran son los que serán felices. Los mansos son los que gobernarán la tierra. El que tiene hambre es el que será saciado. Por tanto, la única forma de ser ricos espiritualmente no es buscando riqueza en nuestro interior, es reconociendo nuestra pobreza delante de un Dios que es inmensamente rico. El primer eslabón en esta cadena de la felicidad, en estas bienaventuranzas, es reconocer nuestra pobreza, reconocer que no eres nada, nadie, nada puedes traer delante de Dios, nada puedes hacer para ganarte el cielo, nada para impresionarle a Él. Recordemos todo lo que Dios hizo con Saulo, pero primero fue derribado, echado en el suelo, cayó. Acabamos de leer sobre Isaías en capítulo 6, cómo se siente inmundo delante de la santidad de Dios. Y fijémonos que después de reconocer su inmundicia y su pecado, Dios toca sus labios con ese carbón encendido y le dice, ahora estás limpio. Y acto seguido el Señor pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y ahora sí, Isaías, capacitado por el Señor, ahora sí él puede decir, heme aquí, yo iré. Pero esas no fueron las primeras palabras de Isaías, heme aquí, yo iré. Las primeras palabras de Isaías fueron, ay que estoy muerto porque soy pecador, de labios inmundos y he visto al Dios santo. Bienaventurados los pobres en espíritu. Así que el verdadero camino de la felicidad no es ganar, es perder delante del Señor Jesús. Esta paradoja es tremenda en todas las Escrituras. No puedes hacer nada para ganarlo todo. Cuando miras a tu interior, ves que no tienes la capacidad de agradar a Dios, no tienes las fuerzas para agradar a Dios, no tienes la fe para creer en Dios. Es Dios el que pone toda esa riqueza espiritual en ti. No mereces el perdón de Dios, no alcanzas la santidad de Dios, no puedes con tus propios recursos. Y cuando reconoces tu miseria espiritual es cuando el Señor te dice, bienaventurado, feliz, los pobres en espíritu. Hay quienes entienden que ser pobre en espíritu es, bueno, escucharéis mil cosas por ahí, ¿verdad? Hay quienes entienden que ser pobre en espíritu es encontrar tu paz interior o hacer las paces contigo mismo o cualquier cosa así de tipo muy humanista. Pero hermano, la realidad es que no hay nada en nuestro interior que buscar y nada que encontrar salvo el pecado que hace que nuestra salvación sea imprescindible. Eso es lo que tú y yo aportamos delante del Señor, nuestra miseria, nuestra pobreza espiritual.
Hay un pasaje que me llama mucho la atención en el Génesis, cuando los hermanos de José llegan a presencia de Zafnat Panea, ¿verdad? Están muertos de hambre, están buscando alimento, y en Egipto hay pan y hay abundancia, y aún así ellos quieren venir con sus bolsas, con sus sacos de almendras y de higos, ¿verdad? Traen sus ofrendas ridículas delante de aquel que es inmensamente grande, poderoso y rico. A veces hacemos así con el Señor, ¿verdad? Sabemos que necesitamos de su favor, pero traemos nuestra pequeña miseria para intentar impresionarle. Bienaventurados los pobres, reconoce tu pobreza delante de Dios. Está el Evangelio condensado en esta frase, en esta bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vemos aquí las grandes doctrinas que creemos, las grandes doctrinas que celebraron y defendieron los reformadores. Está la doctrina de la justificación, porque siendo pobres, Dios nos hace ricos. ¿Lo vemos? No es que tú siendo pobre te tengas que ganar algo o tengas que conseguir ser rico. Siendo pobre, Dios te hace rico. Y aquí está la doctrina de la justificación, es solamente por su poder. Vemos la doctrina de la gracia de Dios, porque no aportamos nada, reconocemos nuestra miseria y es Él el que nos colma de bendiciones. Es Él el que obra en nosotros y nos hace eternamente ricos. Vemos la doctrina de la seguridad de salvación aquí también, porque Él, reconociendo nuestra pobreza, nos da como herencia el reino. No dice bienaventurados los pobres porque a lo mejor si se portan bien heredarán el reino. Dice bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos. ¡Qué certeza las promesas del Señor en nuestras vidas! Así que llegados a este punto podemos decir que las bienaventuranzas son una descripción del carácter del cristiano. Hay quienes entienden que las bienaventuranzas son de nuevo como una ley dada por el Señor. Tienes que esforzarte por ser pobre, tienes que esforzarte por ser humilde, tienes que esforzarte por ser manso, tienes que esforzarte por llorar, pero no es eso lo que las bienaventuranzas nos están diciendo. Las bienaventuranzas son una descripción que el Señor Jesús está haciendo de aquellos que son bienaventurados, o sea, de aquellos que son suyos, son cristianos, son herederos del reino de los cielos. Dicho de otro modo, no leas las bienaventuranzas para esforzarte en cumplirlas, lee las bienaventuranzas como una radiografía de tu corazón. ¿Eres tú uno de estos? Si tú eres uno de estos, eres bienaventurado. Feliz te llama el Señor. Es cierto que el Señor Jesús en el monte, hablando a sus discípulos, evoca, nos recuerda a Moisés trayendo la ley, ¿verdad? En el antiguo pacto, Moisés trae los 10 mandamientos y en tablas de piedra estaba escrito lo que teníamos que hacer. Pero ahora el Señor Jesús en el monte, hablando a sus discípulos, nos da las bienaventuranzas y nos está diciendo lo que somos por su gracia, lo que somos hechos por su misericordia. No es algo que tú y yo podamos hacer o nos tengamos que esforzar en hacer. Las bienaventuranzas describen la obra del Espíritu en tu vida, en el corazón del verdadero creyente. Y la primera bienaventuranza nos dice que es algo que no podemos hacer. Bienaventurados los pobres en espíritu. No, tú y yo no podemos escalar la montaña de la santidad para agradar a Dios. No podemos subir la escalera de Jacob. No podemos entrar en el santuario de Jehová. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El limpio de manos, el de corazón puro. ¿Has leído ese salmo? ¿No tienes la misma impresión que yo cuando lo leemos? Ay, Señor, el limpio de manos y de corazón puro, yo no soy. Ese eres tú, bendito Jesús. Tú eres el limpio de manos y de corazón puro. Él es el que entra en el santuario, en la presencia de Dios. Y Él, nuestro sumo sacerdote, es el que abre camino para nosotros. Hemos de sentir nuestra pobreza. Si eres cristiano, sentiste tu pobreza en tu conversión, pero has de seguir sintiendo
tu pobreza, porque los que son pobres en espíritu se presentan delante de Dios con su pobreza espiritual y Dios es el que nos colma de riquezas espirituales, de bendiciones y nos da el reino de los cielos. Y aquí nos encontramos, como no, con esa gran malinterpretación de este versículo, y es que muchos quieren decir que son bienaventurados los pobres físicamente, los que no tienen bienes materiales, los que no tienen dinero. Bienaventurados los pobres. O sea que la felicidad es espiritual, pero la pobreza es material. Eso quieren decir algunos. La versión de Lucas, capítulo 6, parece apuntar en esa dirección, porque Lucas solamente dice, bienaventurados vosotros los pobres. Pero es evidente por los demás evangelios que está hablando también Lucas de pobreza espiritual para cada uno de nosotros. No, hermanos, no se refiere a la pobreza espiritual, porque no se refiere a la pobreza material, porque si se refiriera a la pobreza material, aquellos que tienen pocos ingresos, aquellos que viven en países tercermundistas, estaríamos abriendo dos caminos de salvación. O sea, podríamos ser salvos por la sangre del Señor Jesucristo y también podríamos ser salvos siendo pobres. Bienaventurados los pobres porque ellos heredarán el reino de los cielos. Y esto es una tremenda barbaridad. No se refiere a eso. Las bienaventuranzas se refieren a nuestra pobreza espiritual, a nuestra condición espiritual delante del Señor. No hay nada en sí mismo en ser pobre, no hay nada meritorio en ser pobre. Hay gente rica que alaba al Señor y le sirve con sus riquezas, y hay gente pobre que, aunque es pobre, no es humilde delante del Señor, sino que espera confiando en tener riquezas. La pobreza física no necesariamente nos mueve a la pobreza espiritual. De hecho, hay creyentes en la palabra de Dios que son pobres y hay creyentes en la palabra de Dios que son ricos. Abraham era rico, Salomón era rico, el rey David era rico. ¿Recordáis a nuestro hermano Gallo en las cartas del apóstol Juan? Cómo Juan le alaba porque él usa su casa y usa las bendiciones materiales que el Señor le ha dado, lo usa para el reino, y cómo recibe a los misioneros y evangelistas en su casa, y Juan le alaba por su corazón generoso y por su visión del reino. Puedes ser rico materialmente y ser pobre espiritualmente, pero también puedes ser pobre materialmente y ser rico espiritualmente. Y eso lo vemos en muchos contextos, hermanos. Hay pobres que confían tanto en las riquezas que no tienen, las riquezas que quieren tener. Hay pobres que confían tanto en sus recursos interiores, en su orgullo, en su capacidad, que hay pobres que son tremendamente orgullosos. Y viceversa, hay hermanos que son ricos, que el Señor les ha bendecido con bienes materiales, pero tienen una actitud de humildad delante del Señor, ven en primer lugar el reino, es su prioridad. Y tristemente, hay pobres que confían tanto en las riquezas que por eso hay esas falsas iglesias llamadas de la prosperidad, que están tan llenas de personas que no es que amen al Señor, es que aman la codicia y la disfrazan con un disfraz cristiano. El falso evangelio de la prosperidad no tiene éxito entre los banqueros de Suiza. El falso evangelio de la prosperidad tiene éxito entre aquellos que no tienen y quieren tener. Alimenta la codicia, el orgullo, la riqueza espiritual. El Señor Jesús, cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu, sin duda se está refiriendo a una pobreza interior, una pobreza en nuestro corazón. Y esta pobreza espiritual es algo sobrenatural, es un milagro del Señor en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque va en contra de nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestra naturaleza pecaminosa nos empuja a ser autosuficientes, a ser orgullosos, a ser independientes delante de los demás y delante de Dios.
Pero cuando el Espíritu Santo toca nuestra alma y nos quebranta, nos mueve a esa pobreza espiritual que está describiendo el Señor en las bienaventuranzas. Nuestra cultura dice, confía en ti mismo. Has de brillar con seguridad, con autosuficiencia, has de creer en ti, has de hacer lo que te dicte el corazón. ¿Cuántas veces hemos oído eso, hermanos? Tú lo vales, tú dependes de ti mismo. Exactamente lo contrario que el Señor Jesús nos está diciendo en las bienaventuranzas. El Señor Jesús nos dice, eres feliz cuando reconoces tu pobreza, tu pequeñez, tu miseria y vienes a los brazos del Señor Jesús. Cuidado, hermanos, con ese falso evangelio, ese ego evangelio que exalta al hombre y que minimiza a Dios, y que parece que Dios es el pobre. Si al final algunos predican un evangelio tan falso que parece que Dios es el pobre en vez de ser nosotros. Y Él está a expensas de lo que nosotros hagamos y digamos. Él está deseando que le amemos. No, hermanos, los pobres somos tú y yo. Tú y yo somos los pobres que acudimos al Señor. Y solo podemos reconocer nuestra miseria. Y no podemos aportar nada a sus pies. Es Él que tiene que obrar la maravilla de la salvación en nosotros. El hombre no es el centro del universo. Dios es el centro del universo, el centro de la historia, el centro del Evangelio, y la cruz de Cristo es lo que debemos exaltar, magnificar, glorificar. La pobreza en espíritu va en dirección contraria con lo que el mundo nos dice y con lo que nuestro propio corazón pecaminoso nos dice. La pobreza en espíritu es reconocer que no tenemos nada que ofrecerle a Dios, salvo los pecados que hacen necesaria nuestra salvación. La pobreza en espíritu es lo que hemos de aprender y enseñar y vivir. Pobres en espíritu, por tanto, significa que tú y yo no tenemos recursos espirituales para acercarnos a Dios. No significa que debas ser tímido o indeciso o apocado o débil. Hay personas que por su propio temperamento son más tímidas, pasan inadvertidas, son poco habladoras, son más introvertidas. Pero las bienaventuranzas no se están refiriendo a un rasgo de carácter, sino a una actitud del corazón. No al carácter, sino a una cualidad espiritual. Ser pobre en espíritu es ser humilde delante de Dios, pero con una humildad auténtica, una humildad que no se puede imitar, una humildad que no se puede falsificar. El tema de la humildad es delicado, ¿verdad? Alguien dijo que el tema de la humildad es tan tímida que cuando empiezas a hablar de ella, desaparece. Cuando alguien empieza a hablar de la humildad se va. Sobre todo si empiezas a hablar de tu humildad, ya está. Ya estás poniendo de manifiesto tu orgullo si empiezas a hablar de la humildad. Es como una pompa de jabón la humildad. Si la tocas se rompe, desaparece, se va. De modo que el que empieza a hablar de su propia humildad está empezando a demostrar que no la tiene. Salvo el Señor Jesús, que dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. El único que de verdad podía hablar de su humildad, porque era el único que en verdad era humilde. Pero no pasa con nosotros. La humildad es algo tan íntimo y tan delicado porque es una actitud delante de Dios. Hermanos, es delante de Dios que hemos de ser humildes y esa humildad se verá reflejada en nuestras relaciones personales. Pero es primero esa pobreza de espíritu delante de Dios que hemos de procurar, que hemos de alimentar. Hay quienes no son pobres en espíritu delante de Dios, pero pretenden ser pobres en espíritu delante de los demás. ¡Wow! No hay cosa más artificial que eso. No hay nada más feo que intentar parecer humilde. Es realmente ser ricos en espíritu. Intentar imitar algo tan genuino como la humildad es una demostración de orgullo. Porque yo creo que del tesoro de mi corazón yo puedo ofrecer humildad, cuando la humildad realmente
la ha de forjar el Señor en nuestros corazones. Hay quienes pretenden ser humildes, incluso cambian la voz, inclinan un poquito la cabecita y hablan de que son muy poca cosa, de que hizo esto y aquello por aquel hermano desinteresadamente, y yo no soy nada aquí, yo soy el último de la iglesia, yo soy un siervo del Señor, pero ya te lo han dicho 3 veces para que le alabes por su humildad, ¿verdad? Solo les falta entregarte un libro con su cara en la portada, ¿verdad? Titulado La humildad y cómo yo la encontré. ¿Te lo dedico? Cuando uno intenta esforzarse tanto en ser humilde, hermano, solamente está poniendo de manifiesto que esa humildad no está, sino que la está intentando fabricar. La humildad es una obra genuina del Espíritu Santo en nuestros corazones. La humildad, la pobreza en espíritu delante de Dios es la primera bienaventuranza. Reconocer nuestra miseria y nuestra pobreza espiritual es el primer paso del crecimiento del discípulo del Señor. Es la puerta de entrada a las demás bienaventuranzas. No puedes ser feliz espiritualmente si primero no reconoces tu condición delante del Señor y dices, Señor, aquí estoy con mis manos vacías, de rodillas. No hay nada que yo pueda hacer para agradarte. No hay nada que pueda hacer para merecer tu perdón. No hay nada que pueda hacer para impresionarte. Dependo de ti, de tu gracia y de tu misericordia. Vengo a ti como soy, pobre en espíritu. Pero tú eres inmensamente rico. Yo soy débil, pero tú eres inmensamente fuerte. Yo soy pecador, pero tú eres inmensamente santo. Yo soy malo, pero tú eres inmensamente bueno. Aquí estoy, Señor, con mi pobreza. Ser pobre en espíritu es reconocer tu incapacidad delante de Dios. ¿Te has sentido alguna vez incapaz? Supongo que sí, todos podemos recordar alguna experiencia en nuestra vida. Tal vez en estos días de pandemia te has sentido incapaz. Esa sensación de impotencia. Te has sentido falto de recursos, de tiempo, de fuerzas, de sabiduría. Yo os podía explicar muchas anécdotas en estos meses, que me he sentido muy impotente, delante de circunstancias que me han llevado solamente a clavarme de rodillas y decir, Señor, te necesito. Si tú no actúas, si tú no obras, ay de mí. ¿Te has sentido alguna vez incapaz, impotente? ¿Has necesitado un medicamento que no has podido encontrar? ¿Has tenido que pagar facturas y no había el dinero? Os lo voy a poner más fácil para los que sois papás. ¿Has perdido alguna vez a tu hijo? Yo creo que esa es una sensación de impotencia tremenda. ¿Has perdido alguna vez a uno de tus hijos? Recuerdo una ocasión que perdimos a Moisés, pequeñito, en medio de un parque de atracciones. Él tenía apenas 2-3 años y había allí miles de personas. Y Elizabeth y yo nos miramos el uno al otro como decir, ¿dónde está el pequeño? Te sube la bilirrubina hasta aquí arriba, ¿verdad? Te empieza a latirte el corazón, que crees que te vas a desmayar, te lloran los ojos, miras en todas direcciones buscando quién me puede ayudar, socorrer. Esa es la sensación que Dios quiere que tengas delante de Él, cuando Él te dice, sed santos como yo soy santo. Y que sientas esa misma impotencia, esa misma incapacidad de decir, Señor, ¿cómo? ¿Cómo voy a ser yo santo como tú eres santo si, como dice Isaías, mis labios son inmundos? ¿Cómo voy a entrar yo en tu presencia? ¿Cómo voy a poder sentarme en el banquete celestial? ¿Cómo voy a poderte mirar y glorificarte por siempre? Si soy pobre y miserable, solamente tú, Señor, puedes hacerme limpio. Haz como hiciste con Isaías y acerca un carbón encendido y toca mis labios y seré limpio de mi pecado. Yo soy pobre en espíritu, tú eres inmensamente rico. Es delante del Señor que hemos de sentir esa pobreza, hermanos. No la podemos fabricar artificialmente delante de los hermanos. No, es delante del Señor que has de ser pobre en espíritu. Y si tu pobreza en espíritu es auténtica, es real, esa humildad va a impactar para bien a todos los que te rodean.
¿Te has sentido alguna vez incapaz? Esa es la incapacidad que Dios quiere ver en ti. El Señor Jesús dijo a sus discípulos: ¿os queréis ir también vosotros? Y Pedro respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. ¿Cómo reflejaba Pedro esa pobreza en espíritu? Señor, ¿a quién? ¿Cómo? ¿Cómo nos preguntas a quién podemos ir si solamente podemos acudir a ti? ¿Puedes decirle tú lo mismo al Señor? Señor, tú eres el agua de vida. Señor, tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. Tú eres la vid y yo soy el pámpano. Señor, tú eres la escalera de Jacob, tú eres mi roca fuerte. Señor, tú lo eres todo, yo no soy nada. Tú lo tienes todo, yo no tengo nada. ¿A quién iré? Sino a ti. Y cada vez que el creyente reconoce su incapacidad delante de Dios, está reconociendo esa pobreza en espíritu. Cuando Dios le dice a Gedeón cuál es su misión, dice: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Cuando Dios le dice a Moisés que debe ir a Egipto, Moisés dice: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Cuando la gloria de Dios se manifiesta, Isaías, como hemos leído antes, se llena de pavor: ay de mí, porque soy muerto, porque han visto mis ojos al Rey. Cuando Pedro se reconoce pecador. Pedro, que según el artículo que hemos leído antes, tendría que ser un hombre lleno de recursos interiores, ¿verdad? Rico espiritualmente. Pedro era una personalidad echado para adelante, ¿verdad? Fuerte, con temperamento, con energía, hablador. En nuestros días diríamos un auténtico campeón. Y sin embargo, cuando después de la pesca milagrosa mira al Señor Jesús y se da cuenta al lado de quién está, Pedro le dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pobre en espíritu. Pobre en espíritu. Como escribe el profeta Isaías en el capítulo 57, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Así es como el Señor nos quiere a ti y a mí, humildes, postrados, quebrantados, sintiéndonos incapaces espiritualmente, para que Él nos supla, para que Él nos ayude, para que Él nos fortalezca. Sí, el Señor se goza cuando ve un espíritu quebrantado y humilde delante de Él. Cuando ve que reconocemos nuestra pobreza espiritual, reconocemos que estamos vacíos, porque ahí es donde brota toda la confianza en el Todopoderoso. Hermanos, el Señor nos humilla, pero nos humilla de forma diferente a como nosotros nos humillamos los unos a los otros, ¿verdad? Cuando nos humillamos los unos a los otros es una humillación destructiva, porque nos señalamos nuestras carencias, pero no hay medicina para ello. Sin embargo, el Señor, cuando nos humilla para que le miremos a Él. El Señor señala nuestra enfermedad y nos da la medicina, que es Él mismo. El Señor hace ver a Isaías su pecado, pero acto y seguido ese carbón toca sus labios y le capacita. Cada vez que el Señor nos humilla es para sanar nuestras heridas. Nos humilla porque sabe que necesitamos acudir a Él, y en su bondad nos humilla para que nos demos cuenta de que es Él todo lo que nuestra alma necesita. Mi oración, y espero que vuestra oración también, es que en estos días difíciles el Señor nos humille, y nos humille mucho, y nos humille de muchas maneras, para que levantemos la cabeza y digamos: ay, Señor, perdona por cuánto he estado confiando en mí mismo, hazme pobre en espíritu, quiero mirarte solo a ti y depender solo de tu gracia. Y el Señor se goza. Si somos cristianos, hermanos, no puede haber en nosotros orgullo. Si somos cristianos, hemos de ser pobres en espíritu. No puede haber en nosotros ningún tipo de autocomplacencia, autoseguridad, autoindulgencia. Ha de haber en nosotros una conciencia clara de que no somos nada por nosotros mismos y lo tenemos todo en Él.
esa nueva identidad está en Él. Es en Él que somos ricos espiritualmente. Es en Él que somos ciudadanos del reino de los cielos. Que tenemos pasaporte celestial, que estaremos sentados en ese banquete, que hemos sido lavados de nuestras culpas. Pero no somos nada fuera de Él. Salmo 51, 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Nadie puede sentirse rico espiritualmente y venir a la presencia del Señor. Nos podemos sentir solamente inmensamente pobres y con esa pobreza acudir a Él. Mateo 11, 29 dice el Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y quisiera concluir el sermón de hoy con la promesa que nos da el Señor. El Señor dice: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Y qué promesa? De ellos es el reino de los cielos. Somos ciudadanos del reino de los cielos, un reino eterno, no como los de este mundo, que vienen y van. Un reino al cual puedes entrar no porque tu pasaporte sea rojo o azul o marrón, un reino al cual puedes entrar no porque tengas un visado o hayas demostrado que tienes muchos recursos en tu cuenta corriente, un reino al cual no entras como turista por un tiempo, un reino al cual entras, perteneces, tú perteneces al reino y el reino te pertenece a ti. Un reino al cual el Señor nos hace ciudadanos por toda la eternidad. Un reino indestructible y una ciudadanía que nunca va a caducar. Un reino que es tuyo no por lo que tú tienes, sino que un reino es tuyo precisamente porque no tienes nada. Un reino que es para aquellos que se reconocen pobres y reconocen que toda su riqueza, toda su fuerza, toda sabiduría, toda esperanza está solamente en el Rey al cual servimos. Un reino que heredarán aquellos que reconocen su inmensa pobreza. Y si en este reino hubiera un himno nacional, hermanos, yo creo que sería Sublime Gracia. Sublime Gracia, porque canta precisamente esa pobreza, la cual hemos reconocido. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán dulce, cuán precioso fue a mi ser al dar mi corazón. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sión, por siglos 1000, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Pobres en espíritu significa confesar tu pequeñez delante del Señor. Decir: Señor, yo no puedo hacer nada para pagar mi deuda ante ti, nada para salvarme a mí mismo, nada para lavar mis culpas, nada para ganar tu favor. Señor, miro solamente a ti, porque si me miro a mí, nada útil encuentro en mí. Te miro solamente a ti, porque no tengo nada que entregarte. Solo traigo mis pecados. Ten misericordia de mí. Soy pobre en espíritu. Vengo a ti con mis manos vacías, solo mediante la fe, solo por su gracia. Aquellos que son pobres en espíritu son en un momento inmensamente ricos, porque suyo es el reino de los cielos. Oremos, hermanos. Señor, gracias por estas bienaventuranzas, porque hablan a nuestro corazón. Y gracias, Señor, porque aquellos que somos tuyos reconocemos que estas bienaventuranzas son una realidad en nuestra vida. Sí, Señor, por tu santo evangelio vemos que somos pobres. Por tu santo evangelio, Señor, lloramos y somos perseguidos y tantas cosas como tú describes. Es por tu santo evangelio, Señor, que hemos visto nuestra realidad espiritual. Somos pobres, inmensamente pobres, y tú eres inmensamente rico. Y acudimos a ti, Señor, y tú con tu gracia maravillosa nos
nos alcanzas, con tu gracia maravillosa nos transformas. Gracias, Señor, porque esa pobreza de espíritu es una señal en nosotros, una señal inequívoca de que somos tuyos, de que somos ciudadanos del reino, porque esa pobreza en espíritu es tu Espíritu Santo que nos la ha hecho ver. Nos ha abierto los ojos, Señor, a nuestra verdadera realidad, que no tenemos nada, pero en ti lo tenemos todo. Gracias te damos, Señor, y te rogamos por tus misericordias que nos hagas a todos los que estamos aquí pobres para acudir a los pies del Rey. En nombre del Señor Jesús.